En un mundo donde la velocidad consume el alma y las decisiones se toman con un clic. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a vivir como si cada momento importara más que una vida entera? Yamamoto Tsunetomo no hablaba de final del camino, hablaba de determinación absoluta. Un compromiso tan profundo, que ni el miedo podía interrumpirlo. Bienvenido a El Filósofo Estoico, el canal donde desenterramos ideas que desafían el ruido del presente. Hoy exploraremos el Bushido, no como una reliquia antigua, sino como una brújula poderosa para tiempos de ansiedad, dudas y decisiones que definen quiénes somos. ¿Estás dispuesto a ver la vida con otros ojos? ¿Quién fue Yamamoto Tsunetomo? Nacido en 1659, Yamamoto Tsunetomo fue un samurái del clan Nabeshima en la era Edo de Japón. No fue un gran guerrero en campo de batalla, pero su verdadera hazaña fue capturar la esencia invisible del Bushido. Sirvió durante años como asistente de su señor, Nabeshima Mitsushige, con lealtad inquebrantable. Pero cuando su maestro murió, una ley del shogunato le prohibió realizar el seppuku, el ritual de acompañamiento en la muerte. Desilusionado con la dirección del Nuevo Japón, Tsunetomo se retiró a un templo remoto. Allí, en la soledad, comenzó a dictar sus pensamientos a un joven discípulo llamado Tashiro Suramoto. El resultado fue el Hagakure, una recopilación de pensamientos, historias y principios que no pretendían ser publicados, solo compartidos con quienes buscaran una vida de propósito. El Hagakure no es un tratado de guerra. Es una conversación íntima con el alma del samurái. No glorifica la violencia, glorifica la decisión. No exalta el poder, exalta el carácter. Tsunetomo vivió en un tiempo de paz. Y en esa paz, descubrió que el verdadero enemigo del hombre no estaba afuera, sino adentro. El miedo, la duda, la indecisión, el ego. Para él, la vida debía vivirse como si cada acto fuese el último. Pero no por desesperación, sino por compromiso. Porque vivir así obliga a la honestidad, a la acción, a no posponer lo importante. Un verdadero guerrero, decía, es aquel que actúa sin vacilación. Que no espera aprobación. Que comprende que la belleza del deber está en cumplirlo incluso cuando nadie lo celebra. El Hagakure nos habla desde las sombras de una tradición que se desvanecía. No intenta gustar. Intenta despertar. Hoy, siglos después, sus palabras nos sacuden porque no son cómodas. No ofrecen atajos. Pero en una época donde todos buscan recetas rápidas para vivir mejor, Yamamoto nos lanza una pregunta radical: ¿qué harías si tu vida entera dependiera de tu próxima decisión? Y más importante aún, ¿vivirías de la misma manera si supieras que nadie te está mirando? Las enseñanzas clave del Hagakure. El Hagakure no es un manual para vencer a otros. Es un mapa para vencerse a uno mismo. Yamamoto Tsunetomo no escribió para agradar, escribió para despertar. Uno de sus principios más cortantes dice: la vía del samurái está en encontrar la decisión ya tomada. ¿Qué significa esto? Que la duda es el enemigo del alma. Que, cuando ya sabes lo que debes hacer, pensar más es traicionarte. Tsunetomo cree que el valor real está en actuar desde la claridad interna, sin vacilar, sin buscar permiso. Otro eje esencial del Hagakure es la aceptación absoluta de la impermanencia. Aunque evita directamente la palabra muerte, todo gira en torno a la comprensión de que nada es eterno, y que justamente por eso, cada instante importa. Vivir con esa conciencia no significa resignación. Significa intensidad. Significa poner el alma en lo que haces, porque mañana quizás ya no estés aquí para hacerlo. Esta actitud transforma lo cotidiano. Un saludo, una conversación, un acto de servicio, todo se vuelve sagrado cuando entiendes que puede ser la última vez. El Hagakure habla también de la utilidad como medida de valor. Tsunetomo escribe que no importa si eres sabio o brillante, si no puedes ser útil, no estás cumpliendo tu propósito.
En una época donde todos quieren ser importantes, él nos recuerda que el verdadero valor se mide en lo que aportas, no en lo que aparentas. Otra enseñanza poderosa, el honor silencioso. El deber, dice, no es algo que se muestra. Es algo que se vive cuando nadie te mira. Hoy, donde la imagen pública es casi una religión, esta enseñanza choca. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras acciones son auténticas, y cuántas están hechas para ser vistas? Tsunetomo también previene contra el intelectualismo vacío. Para él, pensar sin actuar es una forma de cobardía disfrazada. La acción debe nacer del corazón limpio, no de la mente que justifica. Dice, un hombre que piensa demasiado se vuelve incapaz de actuar. Un hombre que actúa con pureza rara vez se arrepiente. Hay una crudeza en estas ideas, pero también una belleza. Nos invitan a vivir con firmeza, con compromiso, con pasión canalizada. El entrenamiento, para Tsunetomo, no es solo físico o mental. Es espiritual. Se entrena el alma en los detalles. Servir el té. Escuchar con atención. Limpiar con respeto. La práctica diaria no es para lucirse. Es para templarse. También hay una enseñanza profunda sobre lealtad. Pero no solo hacia un señor o un clan. Lealtad hacia uno mismo. Hacia tu código. Hacia lo que dijiste que harías. Porque cuando uno vive sin lealtad interna, cualquier viento externo puede torcer el rumbo. El Hagakure insiste en que el momento de actuar es ahora. No mañana. No cuando todo sea perfecto. Sino cuando sabes lo que es correcto. En el fondo, todo gira en torno a esta pregunta incómoda. ¿Estás actuando hoy con el mismo fuego con el que sueñas tu vida? En tiempos modernos, estas enseñanzas duelen. Porque son radicales. No se ajustan al pensamiento cómodo. Pero precisamente por eso, son valiosas. En un mundo donde todos hablan de libertad, Tsunetomo habla de compromiso. En una era obsesionada con la imagen, él habla de disciplina interna. En un tiempo que nos invita a ser auténticos, él nos exige ser útiles, leales, decididos. Estas no son ideas populares. Pero son necesarias. Porque si no tienes un código, cualquier cosa puede arrastrarte. Y ese es el legado del Hagakure, un llamado a dejar de buscar fuera lo que solo se construye dentro. El código del café en una gran ciudad donde los días eran grises y el tráfico parecía más urgente que las personas, trabajaba un joven barista llamado Tomás. Tenía 26 años, una mochila llena de dudas y un contrato temporal en una cafetería del centro. No tenía títulos importantes, ni conexiones influyentes. Pero sí tenía algo raro en estos tiempos, una ética silenciosa. Cada día llegaba una hora antes de abrir. No por obligación, sino por decisión. Revisaba el café, alineaba las tazas, limpiaba el mostrador con cuidado, como si de un ritual sagrado se tratara. Recordaba los nombres de los clientes, sus pedidos, incluso los días que tenían entrevistas o problemas familiares. Escuchaba más de lo que hablaba. Sonreía sin esfuerzo. Y nunca se quejaba. Para muchos, era solo un barista más. Pero para él, ese trabajo era su dojo. Su lugar de práctica. Su forma de aplicar un código de vida que no venía de libros de autoayuda, sino del respeto por cada momento. Un jueves por la mañana, todo cambió. Entró un cliente habitual, un ejecutivo trajeado, de mirada acelerada y voz siempre al teléfono. Pero ese día su rostro era distinto. Traía el ceño fruncido, la frente sudada, los pasos torpes. Perdí un documento, dijo con voz seca. Tengo una reunión clave en 20 minutos. Si no lo tengo, es el fin. Mientras otros lo miraban con incomodidad, Tomás actuó. Sin dudar.
¿Qué era?, preguntó. El ejecutivo explicó. Tomás corrió a su computadora personal, revisó su carpeta de correos olvidados y encontró, por casualidad, una copia que aquel cliente le había enviado por error días antes, al pedir una impresión de resumen. La descargó, la imprimió, la ordenó en una carpeta limpia, y se la entregó. El ejecutivo quedó paralizado. ¿Por qué hiciste esto? Ni siquiera sabes quién soy. Tomás bajó la mirada y respondió, porque estaba en mis manos ayudar. Y eso es suficiente. El hombre no respondió. Solo lo observó. Como si intentara entender qué acababa de pasar. Se fue sin decir más. Semanas después, ese mismo hombre volvió. Esta vez, sin prisa. Se acercó al mostrador y le entregó una tarjeta. Quiero que trabajes conmigo. No por tu experiencia, sino por tu actitud. Gente como tú, ya no se encuentra. Tomás aceptó, pero no con euforia. Lo hizo con humildad. Como quien recibe una consecuencia natural de haber sido fiel a su código. Esta historia no salió en las noticias. No se viralizó. Pero es justamente ese el punto. Porque lo que hizo especial a Tomás no fue el gesto. Fue la decisión interna de vivir con propósito, sin que nadie se lo exigiera. En un mundo donde todo se grita, él eligió el camino silencioso. En una era donde se premia lo visible, él apostó por lo invisible, el carácter. Yamamoto Tsunetomo lo hubiera reconocido al instante. Porque eso es el Bushido, actuar con honor incluso cuando nadie aplaude. El Hagakure nos recuerda que la grandeza no está en los grandes momentos, sino en los pequeños actos que se hacen con grandeza interior. Tomás vivió el principio samurái sin espada, sin armadura, sin campo de batalla. Pero con una claridad de alma que muchos soldados jamás alcanzan. Porque como decía Tsunetomo, ser guerrero no es llevar una espada, es vivir de tal forma que cada acción sea una afirmación de quién eres. Y esa es la lección. Que no hace falta ir a Japón, ni vestir hakama, ni aprender artes marciales para practicar el Bushido. Solo hace falta una decisión, vivir con firmeza, cuando nadie más lo hace. Aplicaciones prácticas hoy. ¿Cómo puede ayudarte la sabiduría de un samurái del siglo XVII si vives en un departamento, trabajas en una oficina y tu mayor batalla es no llegar tarde al trabajo? La respuesta es simple y poderosa, más de lo que crees. Porque los enemigos de hoy no llevan armadura, pero siguen siendo reales: la indecisión, la ansiedad, la presión social, la falta de propósito. Y ahí, la filosofía del Hagakure se convierte en brújula. Primera aplicación: decisión sin vacilación. ¿Cuántas veces postergas lo que sabes que debes hacer? Esa conversación que te incomoda, ese proyecto que temes iniciar, esa disculpa que tu orgullo impide. Tsunetomo lo tenía claro: una vez que decides, actúa. No hay segundo pensamiento para un corazón puro. Hoy no se trata de actuar impulsivamente, sino de no permitir que el miedo apague tu claridad. Si ya sabes qué hacer, tu deber es hacerlo. Segunda aplicación: propósito en lo cotidiano. Vivimos creyendo que la grandeza está en los grandes logros, pero el Hagakure nos enseña que todo, absolutamente todo, puede ser un acto de entrenamiento del alma. Lavar platos. Escribir un correo. Escuchar a alguien con atención. Cada gesto es una forma de templarte, si lo haces con intención. Un samurái moderno no busca prestigio. Busca excelencia en lo simple. Tercera aplicación: lealtad a tu código personal. ¿Qué valoras por encima de todo? ¿Qué línea no estás dispuesto a cruzar, incluso si nadie te ve? Tsunetomo hablaba de lealtad no como obediencia ciega, sino como firmeza interna. Hoy, con tanta distracción y presión externa, es fácil olvidar quién eres. Pero si tienes un código, aunque sea sencillo, y lo cumples,
entonces ya estás caminando el Bushido. Quizás tu código sea decir la verdad. O no prometer lo que no puedes cumplir. O respetar tu tiempo. Sea lo que sea inquebrantable. Cuarta aplicación. Acción por utilidad, no por aplauso. En la era de las redes, todo parece existir para ser visto. Pero el Hagakure invierte la lógica. Haz lo correcto, incluso si nadie lo nota. Ser útil no siempre es glorioso. A veces es invisible. A veces es silencioso. Pero es ahí donde se forja el carácter. Si haces algo solo para que te aplaudan, tu ética depende de otros. Si lo haces por convicción, entonces estás en control. Quinta aplicación. Aceptación de la impermanencia. Todo cambia. Todo termina. Aceptar esto no es deprimente. Es liberador. Tsunetomo decía que quien vive recordando que nada es eterno, vive más despierto. El miedo desaparece cuando sabes que no puedes detener el tiempo. Entonces empiezas a vivir con más intención. ¿Qué dirías si supieras que esa conversación es la última? ¿Cómo trabajarías si supieras que ese cliente no volverá? ¿Qué harías si hoy fuera tu única oportunidad? Ese es el espíritu del Bushido aplicado hoy. No se trata de drama. Se trata de enfoque. Sexta aplicación. Dignidad en la dificultad. La filosofía de Tsunetomo no promete éxito. Promete firmeza. Y eso es más valioso. Porque el mundo no necesita más gente que huye ante el primer obstáculo. Necesita personas que, incluso cuando no saben si lograrán algo, actúan con integridad. ¿Estás cansado? Bien. Actúa con dignidad igual. ¿Te subestiman? Perfecto. Cumple tu palabra igual. La firmeza no necesita condiciones externas. Solo necesita decisión. Esa es la revolución tranquila que propone el Bushido moderno. Y es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Porque cuando vives con código, no necesitas que todo sea perfecto para hacer lo correcto. Y en un mundo que cambia cada segundo, las personas con propósito son las que más lejos llegan. Conclusión estoica: vivimos rodeados de ruido, urgencias, distracciones y promesas vacías. Todos los días, alguien intenta vendernos una solución rápida. Un atajo. Un escape. Pero de vez en cuando, aparece una voz del pasado. Una voz que no grita. Que no vende. Que no busca likes. Solo corta el caos con una verdad firme. Yamamoto Tsunetomo fue esa voz. No nos ofreció consuelo. Nos ofreció firmeza. Nos enseñó que vivir con propósito no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una elección diaria. Que el honor no está en los títulos ni en las opiniones. Está en el acto silencioso de cumplir lo que uno dice que hará. Que incluso sin espada, podemos vivir como guerreros. Porque el verdadero enemigo está en nosotros, en la duda, en la pereza, en la necesidad constante de validación externa. Y la victoria más importante es la que logramos cuando actuamos según nuestros principios. Incluso si nadie lo nota. Hoy, más que nunca, necesitamos personas con códigos internos. Con principios inquebrantables. Con voluntad suficiente para mantenerse firmes cuando todo se tambalea. La filosofía no es un lujo intelectual. Es una necesidad emocional. Es la herramienta que nos permite sostenernos cuando el mundo pierde sentido. Así que si alguna de las palabras de este vídeo te hizo pensar, detenerte o mirar tu vida desde otra perspectiva, llévala contigo. Vívela. Pásala a otro. Y si quieres seguir explorando ideas que desafían el ruido, te invito a suscribirte a El Filósofo Estoico. Aquí no buscamos respuestas fáciles. Buscamos verdades firmes. Porque las preguntas difíciles
Merecen algo más que ruido.